yo quiero ver el peón pasado, ¿dónde está? Bueno, acá lo vamos a ver, dama por dama, alfil por dama, torre por torre, caballo por torre. La dificultad de las negras es el pésimo desarrollo, ¿no? Torre B1 y ahora cuidado con el torre en la octava fila, cuidado con eso, caballo de 7 y finalmente alfil por peón. ¿Qué ha pasado? Que ahora las blancas han conseguido un peón libre al extremo del tablero. Y a partir de ahora vamos a ver lo difícil que es bloquear un peón libre, sobre todo en el final y cuando esté en el extremo del tablero. Lo difícil que es. Esto hay que tomar nota. Si tenemos posiciones donde igualdad material, igualdad en peones, pero tenemos un peón libre en el extremo del tablero, es una ventaja. Y sobre todo vamos a ver lo difícil que es bloquear a ese peón libre. Y también, sobre todo, porque vamos a ver que el alfil cuando llegue a B7 controla a la torre. Y es más, controla la casilla de coronación del peón. Eso es lo más complicado. Además que hay pareja de alfiles en el tablero. Entonces acá jugaron las negras alfil de 6. Alekhine jugó, perdón, Max Euwe jugó torre B3. Pudo haber jugado así también, ¿eh? Alfil B7 y lanzarse con tota. Pudo haber sido así. Bueno, lo cierto es que jugó torre B3, rey E7 y jugó alfil B7. Así fue. Ya el peón está en libertad para comenzar a avanzar, avanzar, avanzar. ¿Quién lo detendrá? Peón peligrosísimo, de verdad. Vamos a ver lo inútil que va a quedar el alfil aquí. Negras jugaron C5, vino peón A4, el alfil trató de detener. Bueno, ya se está listando el alfil para detener al peón. Paréntesis, en un video anterior hemos mencionado que la pieza que más ideal para detener a un peón libre debería ser el rey. El rey debería colocarse delante del peón libre para detener al peón libre. Y dejar que otras piezas puedan seguir haciendo cosas más útiles. Pero está bien difícil que este rey logre pasar hasta A7, ¿no? Ok. Acá han jugado alfil B8, ¿no? Pero si hubiera jugado C4, no pasaba nada. Igual torre B5, ¿eh? Torre B5 y el peón libre de las negras, peón pasado protegido, se llama este peón, ¿no? Peón pasado protegido no significaría nada. De verdad no significa nada. Pienso yo que de todas maneras Alexander Alekhine debió jugar así. Bueno, jugó alfil B8. Max Euwe pasa la torre. Ahora ya ni siquiera se puede hacer esto, porque simplemente viene el jaque, va a descolocar el rey terriblemente. Tampoco se puede hacer cambio de peón por la misma razón, el jaque. O sea, en todos los casos, este jaque con el alfil es bastante fastidioso. Ok, entonces, torre B5, el alfil se coloca en A7 y ya se coloca como bloqueador. Viene peón por peón, caballo por peón y el alfil clava al caballo. El rey va a tratar de acercarse lo máximo que se pueda al peón blanco, va a tratar de meterse ahí, pero miren lo difícil que es. El peón sigue avanzando, el rey se está acercando y aquí es donde Max Euwe hace este cambio, alfil por caballo. Un comentario que apareció en un libro cuando analizaban esta partida es el siguiente. Se menciona que la ventaja de la pareja de alfiles consiste en la posibilidad de cambiar uno de ellos en cualquier momento, justo aquí, ¿no? Había pareja de alfiles y en este momento las blancas decidieron cambiar uno de sus alfiles por tener una posición mejor, transformar esta posición en una posición mejor, ¿sí? Entonces ya no tienen la pareja de alfiles, ¿no? Como pasa en la partida pasa esto, ¿no? Y las blancas hacen esto, buena jugada, ¿no? Esto es lo que pasa en la partida. Bueno, voy a regresar un poquito. Pudieron haber hecho las blancas otra cosa, por si acaso, ¿eh? También las blancas pudieron haber jugado, por ejemplo, A6, sin cambiar la pareja de alfiles. A6 hubiera sido también buena jugada. Estoy amenazando, ahora sí alfil por caballo. Como el peón ha defendido al compañero, al alfil, ahora sí amenazo alfil por caballo. Si el caballo retrocede, juego alfil C3, por ejemplo, ¿no? Estoy tocando acá el peón. Ojo que yo necesito en esta situación, quiero que se fijen en esto, mientras estos peones estén así, sobre todo están defendiendo al peón de 5, el alfil blanco no tiene movilidad, este alfil de casillas blancas. Yo necesito que este alfil haga algo como esto, para que la torre pueda hacer las suyas entrando en B7. Y por eso se va a entender las jugadas que vamos a ver en un ratito, ¿no? Se puede entender
la jugada que vamos a ver dentro de 3 jugadas, 4 jugadas. Por ejemplo, torre G8, ¿no? Hay que recordar que acabo de bajar el alfil, estoy atacando al peón. Si torre G8, alfil D4, buena jugada, porque estoy tratando de eliminar al bloqueador. Yo quiero que mi peón avance, pero hay un bloqueador, es el alfil. Entonces la maniobra de alfil C3, en realidad, más que atacar al peón, lo que quiere es eliminar al bloqueador. Si no está el bloqueador, mi peón puede avanzar. Entonces, alfil D4, y si alfil B6, hago alfil por alfil, caballo por alfil, y no puedo avanzar el peón, hemos dicho esto, porque pierdo el alfil. O sea, yo necesito que mi alfil tenga movilidad, y por eso viene E4. Buena jugada. Esto es para poder avanzar el peón A7 y ya poder coronar al peón. Ojo que he eliminado al bloqueador del peón, pero mi alfil ahorita no está bien ubicado. Necesito abrirle la diagonal. Entonces después de torre 8, F4, H6, rey D3, salgo de la columna, salgo de la amenaza en la columna E, y ahora sí ya puedo cambiar y ya puedo conseguir que mi peón avance. Por cierto, en este caso, cuando hemos mencionado alfil D4, donde queremos cambiar al bloqueador, también se pudo haber hecho alfil por D5. ¿No? Fíjense, peón por, torre jaque, rey C6, y con eso también se ganaba la partida, por si acaso. Ok, nada de esto pasa en la partida. O sea, el peón A6 no ocurre, ¿eh? No ocurre. Sino que Max Euwe decide hacer de una vez el cambio alfil por caballo, alfil por alfil y alfil por D5. ¿No? Es lo que juega Max Euwe para tener un peón más. Un peón más, ¿no? Y quedarse y transformar este final en un final de torres. Paréntesis, muchos de los finales que se juegan, si conocemos bien la transformación, por ejemplo, los finales de peones, si sabemos y manejamos bien los finales de peones, podemos transformar diversos tipos de finales en un final de peones favorables o final de torre favorable. Por eso hay que dominar todos los tipos de finales que hay. Si no conocemos los finales de alfil de diferente color, no podríamos transformar un final con más piezas en final de alfil de diferente color. Si no sabemos finales de alfiles del mismo color, o finales de alfil contra caballo, o finales de torres, de repente no podríamos hacer esas transformaciones. Bueno, dicho esto, ¿qué pasaba? Ojo que Alexander Alekhine hace esta jugada, ¿no? Se acerca al alfil. La pregunta era, ¿y qué pasa si hace peón por alfil? Bueno, hubiera ocurrido esto, rey de 6 y ahí las blancas. Ya hemos visto un final parecido, creo, me parece, claro, el del video anterior entre Alekhine contra Capablanca, ¿no? La maniobra de la torre, la idea de Tarras, la regla de Tarras, colocar la torre detrás del peón, ¿no? Y acá también está ganado. En esta posición estaría ganado. Por ejemplo, vamos a suponer que hubiera pasado si ocurría esto, torre por peón, torre por torre, rey por peón, y se gana la partida, ¿no? El reinero quedó muy lejos. Ese es el problema de luchar contra peones libres lejanos. Ok, sigue la partida. Acá jugó rey de 6 Alexander Alekhine. Y el alfil regresa a su sitio. Acuérdense que él quiere ayudar a su peón a coronar. El alfil bloquea. Avanzamos. Bueno, avanzó con A6. Torre de 8 y acá comienza una serie de maniobras. Torre B2. Torre de 7, por supuesto. No van a cambiar las blancas torre por torre, ¿no? Porque entraríamos a un final de alfiles de diferente color con dificultades para ganar. No digo que no se pueda ganar. De hecho, yo le puse acá el módulo. Bueno, el módulo puede decir muchas cosas también. Torre por torre, rey por torre. Y el módulo pone 0.8 favorable a los blancos. Claro que para trabajar este final me imagino que hay que trabajar duro, ¿no? O sea, no es un final, aunque diga que es ventaja, falta mucho trabajarlo y ganarlo, ¿no? Ok, entonces, ¿qué pasó con Max Euwe? No hace el cambio de torres, él juega torre C2, torre D6, torre C7, ahí están maniobrando de repente, ¿no? O sea, todavía están buscando la forma de ganar, torre D6, y aquí es donde Max Euwe decide lanzarse con los peones. Y se entiende, seguramente quiere crear una segunda debilidad. Hay un principio en el ajedrez que se llama principio de las dos debilidades,
donde lo que se trata es crear una debilidad en el otro flanco. Ya tiene ventaja de un peón libre en la columna A, pero con eso parece que no es suficiente. Entonces voy a tratar de avanzar la cantidad mayor de peones que pueda, ganar un espacio, debilitar los peones negros del flanco de rey para tener un segundo frente de ataque. ¿Sí? Entonces, acá negras jugaron F5. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado? Ojo que al momento de poner F5 está poniendo los peones en color blanco. Y eso es comidita para el alfil de casillas blancas blanco, ¿no? El alfil blanco. Es comidita, son peones que los están poniendo ahí, ¿no? Por acá, vamos a ver qué hubiera pasado si torre de 8, por ejemplo. Si torre de 8, podríamos haber jugado G4. Hemos hablado hace un rato de las transformaciones. Se puede transformar este final de alfil y torre en un final de torres, ¿no? Por ejemplo, H6, H4, avanzaría lo máximo que pudiera. Esto podría pasar. También podría ser que si después de torre de 8 podría yo jugar alfil C8. Que estoy amenazando, amenazo jaque. Si las negras no me dejan darle jaque, juego G4. Sigo avanzando, fíjense, voy a tratar de ganar el mayor espacio posible en el flanco de rey. Y si las negras me juegan así G6, avanzo el peón. Tú dirás, profe, ¿qué es esto? Ya, miren la transformación. Vamos a ver, hago jaque, torre por alfil. Y este final, noten los peones negros como han quedado débiles. En el flanco de rey han quedado débiles. He transformado ese final de alfil y torre en un final de torres, donde la torre blanca está activa y los peones negros están separados, ¿no? El de E6 con los demás. Supuestamente es ventaja decisiva. Otra forma, otra jugada, en lugar de torre de 8, podría haber sido F6. Pero si F6 parecido hubiéramos actuado, se hubiera hecho lo parecido, jugar H4 y de nuevo lo mismo, ¿no? Tratar de expandirse en el flanco de rey, ganar el espacio posible y de nuevo buscar la transformación. Parece que la transformación va siempre de la mano con esta idea. Parece, ¿ya? Ok. También, por si acaso vamos diciendo, el hecho de que este peón esté así, sin defensor en este momento, bueno, en esta variante, ¿no? Sin defensor, haría que las blancas busquen un tema como este, ¿no? Donde la torre podría atacar y comerse al peón. Bueno, obviamente acá no, porque está la torre negra. ¿Sí? Comento esto porque es parecido, es lo que va a pasar en la partida. Entonces, negras jugaron acá F5, no F6, F5. Y hemos dicho que dos peones en casilla blanca es comidita para el alfil. Jugó la torre en C8, torre de 8, torre de 7, torre C7 jaque. Las negras, por supuesto, están buscando cambiar torres. Torre C3. Hay varias jugadas que se están repitiendo, ¿no? La partida se alarga por eso. Y Max Ego está buscando la forma de ganar. Ahí se va con el jaque, otra vez torre de 7, torre C3, torre de 6. Parece que no encuentra la manera de ganar, pero ahí se expande en el flanco del rey. Va a buscar un segundo frente de ataque, una segunda debilidad, por decirlo así. Parece que también están buscando el Suswan. Blancas buscan que las negras queden en el Suswan. Y acá vamos a ver, acá jugaron, Alexander Alekhine jugó G6, pero vamos a ver las otras posibilidades. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, jugaba torre de 8? Si torre de 8, venía aquel alfil, justo amenaza el jaque, y no solo el jaque, también amenaza acá, para comerse el peón. Por ejemplo, alfil B8, ahí podría haber avanzado un poco más, H6, y ahí torre C6 hubiera sido una buena jugada. Si torre D6, A7, fíjense, miren, otra vez la transformación a un final de torres, ¿eh? Miren, torre jaque, torre por alfil, y ya está. Se convirtió esto en un final de torres, ganado también por la blanca. Estamos viendo varias transformaciones. Estamos viendo varias transformaciones a un final de torres. ¿Sí? Recordemos eso, es un buen método. Transformar finales diferentes en un final conocido con ventaja, ¿no? A ver, regreso acá, al momento que juego H5, H6. ¿Qué hubiera pasado si acá juego peón A7? ¿No? No torre C6, no torre C6 que es lo que hemos visto, sino la directa A7. Lo mismo sería, probablemente lo mismo. Vendría acá, eso sí, el rey jugaría mejor ahí. Y acá sacrifico el alfil, las negras también sacrifican el alfil de repente. Sí, bueno, pueden sacrificarlo acá, alfil por alfil, rey por alfil. Y si rey por alfil, torre por G7, y de nuevo tengo ventaja.
De nuevo tengo ventaja en el final de torres, ¿no? Si después de alfil por E6, negras, en lugar de capturar aquí, juegan alfil B8, torre C6, amenazo descubierto. Y si torre D6, torre C8, ¿ah? Rey por alfil, torre por alfil. Y también estoy en un final de torres ventajoso. ¿Sí? Todas esas posibilidades hubo en la partida. Si en lugar de torre D8, juego rey D7, tratando de acercarme al flanco del rey, la torre se va a meter. Acuérdense que para eso he avanzado este peón, tratar de debilitar en el flanco del rey. Y si me juega acá la torre A8, por ejemplo, lo voy a comer al alfil. Me darían jaque, rey D3, el alfil trata de salir, alfil C8 jaque, rey D6 y clavo al alfil. Clavo al alfil, amenazo peón A7. Amenazo torre por alfil, me parece. No, torre por alfil todavía no, porque si hago torre por alfil, torre por torre y avanzo, me pueden hacer un jaque, ¿verdad? Un jaque y luego pueden hacer esto, ¿no? Ok. Eh, bueno, pero de todas maneras amenazo a 7. Eso sí amenazo. Ok. Si en lugar de rey D7 juego alfil B8, por ejemplo, igual, torre C8, torre D8, torre por alfil, fíjense, es que es como el peón de A6 está muy avanzado. Ya con eso se gana la partida. Si en lugar de alfil B8 juego alfil B6, igual torre avanzo. Fíjense lo problemático en todas estas variantes que es tener al alfil como pieza que bloquea el peón. En este caso, torre C6, alfil A7 y alfil C8. Parecido a lo que pasa en la partida realmente. Fíjense, comidita para el alfil, muchos peones en color blanco y la torre y el alfil van a comer ahí. Bueno, ¿qué pasó entonces? Vamos a la partida. En la partida, cuando jugaron H4, no hay que recordar cómo está la situación. Jugaron H4, negras, Alekhine jugó G6 y otra vez más se baja la torre. Miren cuántos peones en color blanco. Ahora sí se podría transformar este final en final de alfiles, ¿eh? Porque hay demasiados peones en color blanco. Muchos peones en color blanco. Entonces, aquí es donde se menciona que se puede jugar torre C8. Si torre C8 y torre D8, cambiamos torres y juego E4. Y ya tengo ventaja en el final de alfiles de diferente color, porque hay demasiados peones en blanco, ¿sí? Si rey C7, puedo jugar E5 inclusive. Y fíjense, todos los peones negros fijados en color blanco, ¿no? Y de verdad, justo que el rey negro, que necesita el rey negro desde acá llegar acá, no puede hacerlo, porque la amenaza del alfil acá es muy fuerte, ¿no? Entonces acá ha habido otra transición, otra transformación. Se ha transformado este final en un final de alfil de diferente color. Entonces esto sí está ganado. Pero hay que conocer las posiciones. Si no las conocemos, no sabemos si nos conviene transformar una posición en otra. Por cierto, acá también en este momento, en lugar de avanzar, también parece que se puede comer. Y también hay ventaja. Ventaja de las blancas, por si acaso. Bueno, ¿qué es lo que hace Max Euwe? Max Euwe no es que juegue la torre al fondo. Él juega torre C3. Otra vez está jugando con mucho cuidado, ¿no? Ahora sí, este final lo juega con mucho cuidado. Torre B6, torre C7, rey D6. Pero hace rato, cuando los peones comenzaron a avanzar, surgieron debilidades en los peones. Por eso es que la torre se va para allá. Por eso decíamos, cuando las blancas comienzan a avanzar por aquí, la idea era crear un segundo frente de ataque. El principio de las dos debilidades se llama así, ¿no? Entonces ya no es solo el peón de A6 candidato a coronar, sino que además ahora busco un segundo frente, que es en este caso el peón G6, que me lo quiero comer. Viene el jaque, la torre se pone detrás del peón, comienzo a comer peones, las negras también hacen su parte, pero viene alfil de 5, el peón está clavado, las negras capturan, torre por peón, y finalmente el rey negro muy tarde, muy tarde va a lograr colocarse ahí, si es que se coloca, ¿no? Se va a tratar de colocar en A7. Torre C6, rey B8, y acá hace un movimiento dudoso Max Euwe, ¿ya? Igual está ganando la partida, ¿no? Pero si hubiera sido peligroso jugar aquí, por ejemplo, torre B6 jaque,
El rey se acercaba y si hubiera jugado rey B5 se hubiera sido un gravísimo error, porque ahí le vendría así, mire, torre jaque, brillante. Es que hasta el último hay táctica, por eso uno tiene que estar muy atento a los temas de táctica. Y ahí vendría esto y la partida estaría pareja, sería tablas. Ahí sería tablas, no se podría ganar esto, sería imposible ganar esto, ¿ya? Ok, pero fíjense, hasta el último momento uno puede cometer errores. Eh, lo mejor hubiera sido rey B5, meto el rey. Si la torre retrocede, recordando que acá la torre no me puede hacer jaque, se va para atrás para seguir haciendo jaque. Torre F6 para comerse el peón, torre jaque, el rey va a invadir y parece que las blancas ganan en el flanco del rey. No tanto en el flanco dama, aunque en el flanco dama igual la torre va a defender al peón, ¿no? Y el alfil también. Vendría así, torre por peón y torre por peón, con dos peones de ventaja, ganado fácilmente. Bueno, vamos a ver cómo termina la partida, ya estamos dentro de pocas jugadas va a terminar. Torre G6, jugada dudosa, alfil C7, el alfil en B7, miren las amenazas que hay, están en las flechitas. Rey A7, torre G5, el alfil defiende a los dos peones, desde B7 defiende G2 y A6, y la torre blanca va a ser de las suyas. Alfil D8, me come este peón, y astuta jugada. Por supuesto, hasta el último momento hay táctica, ¿no? Obviamente esto no voy a jugar porque me pierdo la torre, ¿no? Simplemente pierdo la torre. Entonces, torre por F5, alfil B6, perdón, rey B6, rey B6, sino que el alfil desapareció en el tablero, ¿no? El alfil negro. Ahora sí está en el tablero. Ok, rey B6, torre B5. Y ya está. Ahora sí puedo cambiar torres. Porque en este final de alfil de diferente color, con dos peones de ventaja y dos peones separados entre sí, se gana este final. Torre A5, rey D4. El rey, por supuesto, va a ir hacia su peón G y lo va a ayudar a avanzar. Y esto es inevitable. Prácticamente es inevitable. El alfil hace jaque, el rey se va a E7, torre D5, buscando siempre el cambio de torres, en este caso porque conviene. El rey sigue progresando, torre jaque, el rey negro se ha ido al otro flanco, pues ya se preocupó por el peón G2, pero avanza a 7, que ahora puede avanzar, y cuando las negras jugaron alfil F2, un movimiento de táctica, por eso decimos que Max Euwe era muy fuerte en táctica, alfil A6, fortísimo, fortísimo, y ahí simplemente Alexander Alekhine se tiene que rendir. ¿Por qué? Pues si torre por alfil, torre jaque, y la coronación del peón hace que finalmente las blancas se queden con este material. Bien, esto ha sido la partida, ha sido un poco larga la explicación, quizás es un final un poco largo, pero es parte de lo que hemos dicho, que estábamos nosotros siguiendo la secuencia que está en el libro de Drazen-Marowitz. Y hemos visto lo inútil que es una pieza por tratar de bloquear a un peón, esos peones libres, distantes en los extremos del tablero. Bien, vamos a terminar entonces esta consideración, esta famosa partida, la parte 5 del peón pasado.